El estrés es algo que conocemos todos, ¿verdad? Pero ¿sabemos realmente lo que le está haciendo a nuestro cerebro por dentro? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a abrir, por así decirlo, el manual de instrucciones de nuestro cerebro para entender la neurociencia del estrés y, lo más importante, vamos a descubrir un kit de herramientas con base científica para construir un cerebro mucho más fuerte y resiliente. Venga, pues vamos a empezar por el principio de todo. Todo arranca aquí, con la famosa reacción de lucha o huida. Pensad en esto como el sistema de alarma que llevamos instalado de fábrica desde hace miles de años. Su única misión es salvarnos de un peligro físico. Ya sabes, un depredador, una amenaza real. Es una auténtica maravilla de la evolución. Cuando esta alarma se dispara, nuestro cuerpo se inunda de hormonas y la protagonista es el cortisol, la hormona del estrés. Como dice el neurocientífico Andrew Huberman, saber gestionar el ritmo de esta hormona es, de verdad, fundamental para nuestra salud. El cortisol nos da ese chute de energía para arrancar el día, para enfrentarnos a un reto. El problema no es el cortisol en sí. Y aquí está la clave del asunto, ¿no? Que nuestro cerebro, en su sabiduría ancestral, no sabe distinguir entre un león que nos va a atacar y una fecha de entrega, en el trabajo, una bronca o un atasco. Las presiones de la vida moderna hacen que esta alarma esté sonando constantemente. Y claro, eso nos deja en un estado de alerta perpetua, lo que conocemos como estrés crónico. Entonces, vamos a ver qué le hace a la propia arquitectura de nuestro cerebro el tener esas sirenas sonando sin parar. Vamos a meternos de lleno en la biología del estrés, porque sus efectos no son solo algo que sentimos, no, son cambios físicos que se pueden medir. Y en esto, la ciencia es tajante. El estrés que se prolonga en el tiempo es estrés tóxico, sobre todo si no tenemos apoyos sociales, daña físicamente las conexiones de nuestro cerebro. Y repito, esto no es una forma de hablar, es pura biología. Mirad estas dos imágenes porque son, súper reveladoras. A la izquierda, una neurona sana, con esa red de conexiones tan densa, tan rica. Y a la derecha, una neurona de un cerebro que ha sufrido estrés tóxico. Fijaos en cómo las conexiones son más pobres, menos complejas. Es que el cerebro literalmente se está como deshilachando. Entonces, para que nos entendamos, se crea un desequilibrio súper peligroso. Por un lado, el centro de alarma del cerebro, la amígdala, se vuelve más grande y más sensible, lo que nos hace más ansiosos y reactivos. Y por otro lado, nuestro centro de control, la corteza prefrontal, la que nos ayuda a pensar con claridad y a tomar buenas decisiones, se debilita. Y por si fuera poco, el centro de memoria, el hipocampo, se encoge. Vale, el panorama parece un poco desolador, ¿verdad? Nos lleva a una pregunta que es la más importante de todas. ¿Este daño es para siempre? ¿Estamos condenados a vivir con un cerebro secuestrado por el estrés? ¿O podemos hacer algo para recuperar el control? Pues la respuesta, por suerte, es un sí en mayúsculas. Y la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es esta: neuroplasticidad. Nuestro cerebro no es una pieza de mármol fija e inmutable. ¿Qué va? Es más como la plastilina. Es increíblemente adaptable. Tiene la capacidad de reorganizarse y de crear nuevas conexiones durante toda la vida. Podemos reentrenarlo. Muy bien, ya tenemos la teoría. Sabemos que el cambio es posible. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a por las herramientas. Y la primera estrategia es quizá la más fundamental: aprender a usar el interruptor de apagado que nuestro propio cuerpo tiene para calmar esa alarma del estrés. Pensad en el sistema nervioso como si tuviera dos pedales, un acelerador y un freno. El acelerador es el sistema simpático, el de lucha o huida, que nos prepara para la acción. El freno es el sistema parasimpático, el de descansar y digerir, que nos devuelve a un estado de calma. El truco está en aprender a pisar el freno de forma consciente cuando no hay un peligro de verdad. Y una de las formas más directas y, de verdad, más potentes de pisar ese freno es algo que hacemos miles de veces al día sin pensar: respirar. Pero no de cualquier manera. La respiración diafragmática, esa que hincha la tripa en lugar del pecho, estimula directamente el nervio vago. Es como mandarle un telegrama directo al cerebro que dice: «Hey, tranquilo, que aquí no hay ningún león. Es seguro relajarse». Pisar el freno está muy bien. Es el primer paso. Pero, ¿y si además pudiéramos reforzar el chasis del cerebro? Vamos a ver cómo pasar a la ofensiva y fortalecer de forma activa nuestro centro de control, esa corteza prefrontal que el estrés debilita. Y esto es fascinante. Cuando estamos estresados, nuestro cerebro está, digamos, en modo alta frecuencia, muy acelerado. Esas son las ondas beta. Lo que se ha visto es que con prácticas como el mindfulness, el cerebro empieza a generar más ondas de tipo alfa y teta, que son las ondas de la calma, de la concentración relajada. Y lo mejor de todo, como confirma el neurocientífico Ignacio Sáez, es que esto no es algo que simplemente pasa.
No, es una habilidad que se entrena, es aprender a controlar voluntariamente la actividad de nuestro propio cerebro, esa misma actividad que se descontrola en la ansiedad o la depresión. Y este entrenamiento tiene consecuencias físicas, reales. Se ha demostrado que la práctica regular de mindfulness aumenta la densidad de la materia gris, o sea, más neuronas y conexiones, justo en las zonas que el estrés ataca, el hipocampo y la corteza prefrontal. Estamos, literalmente, reconstruyendo nuestro cerebro para que sea más fuerte. Pero las herramientas no son solo mentales, ¿eh? Hay más. Vamos a ver cómo podemos, literalmente, comernos el estrés. Y para eso vamos a un sitio que quizá no esperábamos, el intestino. Resulta que hay una autopista de información directa entre el intestino y el cerebro. Y lo que la ciencia está descubriendo es que tener una comunidad de microbios sana ahí abajo, en el intestino, está directamente relacionado con nuestra capacidad para gestionar las emociones y ser más resilientes al estrés. Entonces, ¿qué podemos poner en el plato para ayudar? Pues mirad, hay algunos superhéroes de la alimentación antiestrés. El té verde, por ejemplo, con su L-teanina que calma, o el pescado azul, como el salmón, rico en omega 3, los aguacates, las espinacas y, por supuesto, los alimentos fermentados como el yogur, que cuidan directamente de esos microbios tan importantes. Así que, al final, todo se reduce a esto. El estrés va a seguir ahí fuera, eso es parte de la vida. Pero la ciencia nos está dando por primera vez el manual de instrucciones de nuestro cerebro. Nos está demostrando que nuestra respuesta al estrés no es algo fijo, podemos cambiarla. La pregunta que queda en el aire es, con el manual en la mano, ¿hasta dónde elegimos llevar nuestra propia resiliencia?